Bien, entonces continuamos. Este es el video 2, muchachos, de el capítulo de éteres, el capítulo 14. Bueno, hay otro montón de éteres que son cíclicos con dobles enlaces y aromáticos, como el furano, por ejemplo, o que son simplemente con dobles enlaces, ¿verdad? Como insaturados, ¿verdad? Como el pirano, y que son muy comunes en orgánica porque algunos tienen hasta actividad biológica y otros como se utilizan como disolventes, pero además hay otros que se pueden utilizar, ¿verdad? Para intermediarios sintéticos de diversos procesos. Bueno, rápidamente veremos que el furano, ¿verdad? Es una especie que tiene dos dobles enlaces, son 5 miembros el heterociclo, el oxígeno va a ser uno, ¿verdad? Y fíjense ustedes que la numeración va a venir de acuerdo a los sustituyentes. Uno 3 aquí es lo mismo que este fuera el 2 también. Ah, no, perdón, porque si no sería 4 entonces este tiene que ser el 2 ¿sí? Y esos son los furanos, así sencillo. Ahora, ¿por qué este que se parece a estos dos se llama tetrahidro? Porque, claro, tiene 4 hidrógenos más que este y no tiene dobles enlaces. El tetrahidrofurano o THF, que también se llama oxolano, ¿verdad? Tetrahidro porque tiene las posiciones, ¿verdad? De los carbonos saturadas. Bueno, el pirano no es aromático, pero también yo puedo tener el tetrahidropirano cuando saturo con hidrógeno las posiciones correspondientes a los dobles enlaces, ¿verdad? Por ejemplo, este es el 4-metilpirano, ¿ok? También tenemos los dioxanos, muchachos. Bueno, esto es como un montón de nomenclatura, yo lo sé, pero es que fíjense ustedes, muchachos, que en el caso de los éteres, como son tan utilizados en la parte de nomenclatura no, en la parte, los éteres son muy utilizados como disolventes, entonces es que hay que conocer mucho esta nomenclatura. Bueno, interesante la historia de las dioxinas, ¿verdad? Que las dioxinas son compuestos químicos que se producen, ¿verdad? Por la combustión incompleta en incineradores y en otro tipo de equipos que tratan de destruir las impurezas o las sustancias con calor. Resulta que son muy tóxicas, muy carcinogénicas y es muy importante decir que hay regulaciones muy fuertes para poder poner lo que son incineradores, ¿verdad? De materia orgánica en diversos lugares. ¿Ok? Bueno, se le llamaba dioxina también al TCDD, ¿verdad? Y es incorrecto, realmente. Esta es una sustancia química que ciertamente es muy tóxica, pero no es una dioxina, ¿verdad? Como esta que tenemos acá. Este tipo de especie inclusive existe en la naturaleza, a pesar de su toxicidad, cuando se quema la materia orgánica. Bien, escribir el nombre para los siguientes compuestos. Bueno, como ustedes pueden apreciar, esto es casi el pirano. Pero claro, tenemos dos hidrógenos en estas posiciones. O sea, este no sería un tetrahidropirano, pero sí un dihidropirano, porque metimos dos hidrógenos o saturamos uno de los dobles enlaces. Bueno, este es un 1,4-dioxano que tiene en la posición 2 un cloro y por eso se llama 2-cloro 1,4-dioxano. Ahora bien, este sí es un pirano, esta es la posición 1 y lógicamente esta debería ser la posición 3 donde hay un isopropilo y por lo tanto se llama el 3-isopropil pirano. Para este compuesto tenemos tres nombres. Bueno, recuerden, si lo llamo como un oxidano, este es el átomo número 1, este o este serían el 2, es igual. Y como los grupos son iguales, entonces 2,3 dietiloxirano. Ahora, si lo llamo, ¿verdad? Como el epóxido como un sustituyente más al estilo IUPAC, escojo una cadena que es de 6, o sea, esa, ¿sí? Hexano. Y en las posiciones 3 y 4, o sea, el carbono 1 puede ser este o este es igual, en las posiciones 3 y 4 va a estar el epoxi, ¿ok? O si no, lo puedo llamar como óxido de trans X3N. Claro, porque esto es trans, ya lo pusimos en los casos anteriores, ¿verdad? Pero si viene de un alqueno, va a tener que ser el alqueno trans. Bueno, acá como ven, es un furano, el oxígeno es 1, entonces este sería el 3-bromo, 2-etoxifurano y finalmente este oxetano, ¿verdad? Lo llamamos como 3-bromo, 2,2-dimetiloxetano. ¿Ven? Entonces este sería 1, 2,
posición más sustituida y 3. Vamos a hablar ahora de la caracterización espectroscópica de los éteres, muchachos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con infrarrojo. Realmente la identificación de los éteres por infrarrojo es una cuestión incierta, muchachos. Aquí me equivoqué, esto debería ser 1000. Porque tienen una banda entre 1000 y 1200. No es muy confiable porque está en la región de la huella digital, ¿se acuerdan? Y ahí aparecen muchas cosas. Sin embargo, puede ser útil esta banda, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos oxígeno en la molécula y no tenemos, por ejemplo, un carbonilo. Entonces nosotros vamos a buscar en esta zona una banda grande o por lo menos una banda que sea bastante ancha, que nos diga, bueno, probablemente el espectro que yo tenga sea de 1 metro. De todas formas, muchachos, el infrarrojo, recuerden que es solo para ver grupos funcionales. En masas, lo importante que tenemos que recordar, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, muchachos, es que pueden haber lo que se llaman las rupturas alfa. O sea, en los carbonos que están vecinos al oxígeno, ¿sí? Porque de esta forma, cuando se rompe esta molécula aquí, por ejemplo, me va a permitir la formación de un ion oxonio que es estable. ¿Ok? Bueno, también podemos tener, ¿verdad? Homolítica o heterolíticamente, la pérdida de uno de los grupos que están unidos directamente al oxígeno, o sea, lo que se conoce como la pérdida de un grupo alquilo. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, si se pierde este grupo R, vamos a tener la formación nuevamente de un ion oxonio. ¿Ok? Bueno, claramente, ¿verdad? Cuando existe esta ruptura, este oxígeno se puede protonar para darnos el ion oxonio. Finalmente podemos tener la ruptura heterolítica en la cual este par de electrones van a venir sobre el oxígeno, ¿verdad? Y entonces la parte oxigenada en este caso me va a quedar formando un radical libre, mientras que el grupo R me va a quedar formando un catión. En RMN no mucho que decir, chavalos. Si hay un éter en una molécula, el carbono, ¿verdad? Vecino va a tener un desplazamiento químico entre 65 y 90. Y los hidrógenos que están en ese carbono, entonces van a tener desplazamientos químicos en el espectro de protón que van a estar entre 3.5 y 4 y son muy, muy típicos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces, quizás lo más complejo en este caso es estudiar los espectros de masas y ustedes pueden ver cómo puede haber aquí la pérdida de un grupo etilo, ¿verdad? Para formar un ion oxonio, ¿verdad? Que en este caso pesa 45. Aquí podemos ver una de las rupturas alfa en las que se pierden 15 unidades, que es un metilo, y por eso tenemos un pico de 59, nuevamente con otro ion oxonio. ¿Ok? Fíjense que a veces, ¿verdad? Y esto me imagino que ya los que han hecho todos los ejercicios o una buena cantidad de los ejercicios del capítulo 13 se han dado cuenta. Muchachos, a veces cuando se fracciona una molécula una primera vez, puede volver a fraccionarse una segunda vez. En este caso tenemos, ¿verdad? Que una vez que la especie original, la que me da el ion molecular, el catión radical que me da el ion molecular, se forma y se fracciona por una ruptura alfa, se puede volver a fraccionar rápidamente, ¿verdad? Con la pérdida de una molécula, en este caso de etileno, ¿verdad? Y darme otro pico que es el 31 y que fíjense ustedes, la pérdida de este ion oxonio me genera el pico base más estable. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar entonces con este espectro, muchachos, que tenemos aquí de masas y vamos a ver o a tratar de explicar algunos de sus picos principales. Bueno, el ion molecular es 116, pero sabemos que va a tener rupturas alfa o ruptura de los enlaces carbono-oxígeno, muchachos, ¿cierto? Homolíticas y heterolíticas. Vamos a ver la primera. Ok, ahí tenemos el radical catión y lo que vamos a ver a continuación son las rupturas alfa. Ok, aquí tenemos la primera. Carbono alfa es este. Entonces este electrón del oxígeno, del éter, puede venir para acá, ¿verdad? Mientras que este enlace del carbono alfa con el beta, ¿sí? Se puede romper homolíticamente para que se genere un doble enlace aquí y un ion oxonio y que se pierda un propilo, ¿verdad? Como radical libre. Lo dicho. Resulta que esta especie es un C4H9O que pesa 73. Bueno, con esa ruptura alfa ya explicamos entonces uno de los fragmentos. Otra ruptura alfa más. Fíjense.
Este electrón puede venir para acá, ya no hacia el lado izquierdo de la molécula, sino hacia el lado derecho, ¿lo ven? Este viene para acá, ¿verdad? Se rompe el enlace entre este carbono y este metilo. Este viene para acá para conformar el ion oxonio y se va a perder un metilo. Lo que ustedes pueden ver acá entonces es que tenemos una especie que es un C6H13O que pesa 101. ¿Ok? Bueno, ¿qué más se va a formar ahí? Se va a perder un radical libre metilo. Ok, ahora sí. Las rupturas oxígeno-carbono, ¿verdad? Del éter. Vamos a ver la primera. Tenemos entonces nosotros acá, ¿verdad? Nuestro radical cation original. Y entonces, se puede romper heterolíticamente este enlace de tal manera que se genere, como ustedes pueden ver acá, un radical libre oxigenado y una especie que tiene 3 carbonos y es un carbocatión. Ese es un C3H7, perdón, que pesa 43. La otra que puede ocurrir es esta, chavalos. ¿Ven? Ahora ya no se rompe este enlace, sino que se rompe el enlace del otro lado, razón por la cual se va a formar este radical oxigenado más sustituido y una especie que tiene 4 carbonos y carga positiva. Es un C4H9 y pesa 57. Bueno, ya explicamos el masas con las rupturas básicas, muchachos, que deben de tener los éteres. Bien, vamos a continuar. Ok, pues muy importante que hablemos ahora de las reacciones que sirven para sintetizar los éteres, muchachos. Y la primera reacción que vamos a recordar, y aquí empiezan un montón de reacciones de repaso, de verdad muchachos, repasen, revisen sus apuntes de orgánica 1 porque les van a ser de utilidad. Entonces recuerden que la síntesis de Williamson era un proceso SN2 en el cual un alcóxido desplazaba un buen grupo saliente y se formaba un éter. ¿Ok? Un halogenuro puede ser un buen grupo saliente. Pero sin embargo, yo puedo utilizar en lugar del halogenuro un tosilato, como lo ven ustedes acá. Recuerden que a partir de un alcohol yo puedo generar con sodio o con hidruro de sodio el alcóxido. Y que el alcóxido, ¿verdad? Que yo genere para formar un éter asimétrico sobre todo, debe de ser la parte más impedida. Recordamos que para formar un éter asimétrico yo tengo que utilizar, ¿verdad? Como el tosilato o bien la especie que tiene el grupo saliente, la especie menos impedida porque la reacción que estamos viendo acá es una SN2. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos este alcohol que tiene mucho impedimento estérico y lógicamente con él es que vamos a construir el alcóxido, ¿verdad? Con hidruro de sodio en este caso. Y claro, para hacer un éter de metilo de esta especie, lo que vamos a hacer es usar yoduro de metilo, donde la SN2 puede transcurrir, como pueden ver ustedes, del rendimiento de la reacción, ¿verdad? Muy bien. Bueno, acá tenemos entonces una reacción que no va a ocurrir, hermanos. ¿Por qué no? Porque este carbono de aquí, como ustedes pueden ver, tiene mucho impedimento estérico y no va a sufrir una SN2. Ok, lo que puede ocurrir si yo fuerzo esto para tratar de obtener un éter es una reacción de eliminación. Más bien, si yo quisiera hacer este producto por una Williamson, muchachos, lo que tengo que hacer es tomar la parte más impedida, ¿verdad? Generar el alcóxido ahí y atacar, como ustedes pueden ver, esta cadena de 3 por una SN2 para obtener el terbutil propiléter, en este caso, con muy buen rendimiento. Bien, resulta que los fenoles en general, como este nitrofenol, los fenoles son más ácidos que los alcoholes. Al ser más ácidos que los alcoholes, muchachos, se pueden desprotonar con bases como el hidróxido de sodio, que tal vez, o sea, es un tratamiento más suave que usar sodio metálico o hidruro de sodio, ¿verdad? Porque los fenoles son más ácidos. Claro, las condiciones de reacción tienen que ser un poquito más estrictas porque al ser más ácidos, cuando formen el fenóxido en este caso, ¿verdad? Voy a tener una base más débil. Pero fíjense ustedes que se pueden obtener con buenos rendimientos a partir de fenoles y bases como el hidróxido de sodio, fenoles. Digo éteres, ¿verdad? Fenílicos, disculpen. Bien. Bueno, otra forma de hacer éteres era lo que se llamaba una solvomercuración, desmercuración. Ustedes recordarán un doble enlace más acetato de mercurio 2. Si en lugar de usar agua para esta reacción yo uso un alcohol,
voy a obtener un éter de mercurial que se llamaba, recuerden. La reducción posterior que elimina el acetato y el mercurio, más bien toda la especie junta, ¿verdad? Me va a generar un éter. Ok, aquí tenés un ejemplo, ¿verdad? Donde se obtiene un producto de tipo Markovnikov, porque la solvomercuración-desmercuración funciona dentro del ámbito de Markovnikov, ¿sí? En un rendimiento muy alto. Bien, habíamos comentado en el curso 1 también, muchachos, que los éteres se pueden obtener, ¿verdad? Sobre todo los éteres simétricos, con un proceso sencillo, y es con una catálisis ácida, ¿verdad? Yo puedo, a una temperatura que tengo que controlar muy bien para que no ocurra la eliminación, yo puedo protonar uno de los alcoholes, ¿verdad? Y usar entonces el agua como grupo saliente, y la otra molécula de alcohol que tengo por ahí la puedo utilizar como nucleófilo. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso tenemos el dimetiléter o en este caso el dietiléter. Las temperaturas deben de ser controladas con cuidado por esto, porque si se suben mucho, lo que va a tener es una eliminación. Bueno, aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Ahora, fíjense que en el caso de alcoholes que son muy sustituidos, entonces aunque yo quiera hacer, digamos, el éter, ¿cómo se llama? Simétrico, la cosa va a estar fregada, muchachos. Y va a estar fregada porque si los alcoholes de partida son muy sustituidos, resulta ser que hay una grande o enorme tendencia a la reacción de eliminación. Bueno, aquí hay un resumencillo, entonces, los éteres los hacemos por Williamson, por solvomercuración, desmercuración, o alcoximercuración, desmercuración es lo mismo, o por una condensación bimolecular, ¿verdad? Que es el proceso industrial para algunos de los éteres sencillos, donde sobre todo los grupos R son de carácter primario. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá, ahora de lo que vamos a hablar un poquito son de las reacciones de los éteres. Muchachos, con excepción de los epóxidos, de los que sí podemos hablar mucho más, ¿sí? Los éteres no son especies altamente reactivas, así que no veremos muchas reacciones. Bueno, en condiciones un poco extremas, cuando nosotros protonamos el oxígeno del éter, como ustedes pueden ver, y si los carbonos que están directamente unidos a este oxígeno no, están muy impedidos, yo puedo tener el ataque de un nucleófilo y el desplazamiento de CN2 para formar una molécula inicial de un haluro de alquilo y un alcohol que es el grupo saliente. Sin embargo, como estas reacciones se hacen con altas concentraciones, ¿verdad? En este caso del hidrácido, ¿verdad? Entonces el alcohol rápidamente se protona y forma el grupo saliente agua y entonces el resultado final, ¿verdad? Es que el éter, ¿verdad? O a partir del éter yo voy a generar dos moléculas de halógeno de alquilo, ¿ok? Primero lo que ocurre, como ustedes ya saben, muchachos, vean que es de repaso, es que se protona el oxígeno para generar el grupo saliente y después el más susceptible de los grupos R es atacado por el nucleófilo SN2. Se me forma el primer alcohol como grupo saliente y también se me forma la primera molécula de halógeno de alquilo. Pero claro, el alcohol se protona, ¿verdad? Y el bromuro desplaza al agua y tengo la segunda molécula. Bueno, aquí tenemos entonces un mecanismo completo, ¿verdad? De cómo es que ocurre esta reacción química. ¿Ven? Ok, la segunda parte está aquí. Cuando ya se formó el alcohol, que es el grupo saliente, se protona y el agua es desplazada por efecto del bromuro. Bueno, esta reacción puede ocurrir en medio, ¿verdad? O con la formación de un carbocatión. De nuevo, estas reacciones ya son difíciles, muchachos, ya lo dije, porque tenemos el problema de que la eliminación compite. Pero puede ser que ocurra a partir de carbocationes, sí. Lo que pasa es que hay otro problema. ¿Qué decíamos el semestre pasado de la química de carbocationes? Que tiene un problema, ¿verdad? Que hay transposiciones, hay reordenamientos. Bueno, fíjense que la reacción también ocurre igual si son éteres de tipo cíclico, ¿verdad? Primero se protona, un bromo ataca uno de los carbonos, me queda el otro carbono con el OH, se protona y pierde agua, ¿verdad? Porque otro bromuro ataca, ¿ok? Bueno, cuando nosotros hidrolizamos éteres, ¿verdad? Fenílicos como estos, entonces lo interesante del caso es que fíjense ustedes que se va a formar fenol que no va a sufrir ninguna reacción adicional, porque este carbono SSP2 está en un sistema aromático y reacciona distinto.
Este carbono no puede sufrir una SN2, razón por la cual, ¿verdad? En una reacción como esta se forma el fenol y solo una molécula de halogenuro de alquilo. Ok. Bueno, tenemos otras especies que reaccionan con los éteres, que son, por ejemplo, el oxígeno del aire, ¿verdad? Y nos causan problemas con los éteres. Fíjense que esta es una reacción que podemos, es de radicales libres, sí, y que podemos caracterizar como una descomposición del éter. Entonces, los éteres por radicales libres, al reaccionar con el oxígeno, me forman hidroperóxidos o dialquilperóxidos, muchachos. Problema de estas dos especies, son sumamente explosivas, ¿verdad? Con solo que usted abra la botella, si no tiene cuidado, ¿verdad? Y la deja ahí guardada por semanas o meses, si el éter estuvo muy en contacto porque dejaste la botella abierta mucho rato con el oxígeno y después la cerrás, él va a estar generando, sobre todo si le pega la luz o hay calor, que promueven, digamos, los radicales libres, hidroperóxidos y dialquilperóxidos. Bueno, hay registrados, muchachos, una cantidad de accidentes de los laboratorios de química orgánica, de síntesis, digamos, o de investigación, ¿verdad? Alguno fue en Alemania hace muchísimos años, muy sonado, ¿verdad? Porque estalló todo el laboratorio y murieron muchas personas. Entonces, los peróxidos, ¿verdad? Si tienen que trabajar alguna vez con éter, hay unas pruebas que se hacen para ver si tienen peróxidos, muchachos. Y hay tratamientos que se hacen a los éteres que están embodegados hace mucho tiempo para ver si tienen peróxidos, ¿verdad? Si tienen muchos peróxidos es mejor no usarlos, es mejor comprar nuevo. Y si no, ¿verdad? Se pueden hacer tratamientos para eliminar los peróxidos, para destruirlos. Entonces, de nuevo, los éteres por radicales libres pueden formar peróxidos. No se los recomiendo, muchachos, trabajar con una botella de éter muy vieja, porque los peróxidos son explosivos y muy explosivos. Bueno, entonces reacciones que hemos visto, las reacciones con HBr y HI. Ah, esto no se los mencioné, pero se los menciono ahora. Con HCl la reacción no va muy bien. Se puede dar, pero es que claro, el cloruro es un nucleófilo ya que no funciona muy bien, de verdad. Y luego la autooxidación, ¿verdad? Por radicales libres de los éteres es la otra reacción que vamos a ver de ellos. Bien, vamos a hablar ahora de los parientes de los éteres. Los éteres tienen parientes, ¿verdad? Como por ejemplo los tioéteres. Fíjense ustedes que lo que ha ocurrido es que tenemos un átomo de azufre en lugar de un oxígeno, ¿verdad? O los sililéteres, ¿ok? O los éteres de sililo, que son éteres de silicio, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el dimetil sulfuro. Ah, así se llaman a los éteres o a los derivados, ¿verdad? A los tioéteres o a los sulfuros, que son los derivados azufrados, análogos a los éteres. Iba a decir éteres de azufre, pero está mal, muchachos. Realmente se llaman tioéteres o sulfuros. Entonces, el dimetil sulfuro, ¿verdad? Se nombra de esa manera, sencillo. Los dos sustituyentes o en orden alfabético y la palabra sulfuro. Ahora fíjense en este caso, metil, fenil, sulfuro, ¿verdad? O en este caso, 4-etil-tío. Ah, ¿verdad? Esta especie. Cuando tengo un grupo complejo, entonces, en lugar de decir aquí, ¿verdad? Oxi, yo digo tío, ¿verdad? En español sería T sin la H, ¿verdad? Tío. Porque el azufre, ¿verdad? En este caso, está en lugar del oxígeno. 4-etil-tío, 2-metil-pen-2-eno. ¿Ok? Bien, 1, 2, 3, 4. También, como ustedes pueden ver, en este caso este grupo no tiene la prioridad del doble enlace. Bueno, ¿cómo se hacen estos compuestos? SN2 es el equivalente de una reacción de Williamson, utilizando también, ¿verdad? Lo que se llama un tiolato, ¿verdad? Que es el equivalente de un ion alcoxído, ¿ok? Entonces, estos se forman más fácil, muchachos, porque cuando hay un H aquí, ¿verdad? El tiol respectivo es mucho más ácido que el alcohol, recuerden. Para que haya la reacción SN2, como las que tenemos acá, tenemos que utilizar temperaturas un poquito más altas porque este es un nucleófilo, aunque es un nucleófilo bueno, es menos básico que el alcohol. ¿Ok? Ven, para hacer entonces los tiolatos utilizamos sencillamente hidróxido de sodio
porque como son más ácidos, vean, la pKa de esto es 10.5, la de un alcohol normal, pues si ustedes recuerdan, andaba por 16, 18. Bien, bueno, resulta ser que entonces los tiolatos reaccionan, ¿verdad? Bastante bien con moléculas orgánicas que tengan buenos grupos salientes para generar entonces los ésteres de tiol respectivos. Ok, vean, a diferencia muchachos de lo que son los éteres normales, los sulfuros, ¿verdad? O los tioéteres muchachos, tienen una reactividad química mayor. Fíjense que el azufre de acá se puede oxidar en una mezcla, ¿verdad? De ácido acético y peróxido de hidrógeno para formar primero lo que se llama un sulfóxido. Si lo dejo permanecer más tiempo con una mayor concentración de estos reactivos, lo que voy a tener es una sulfona. Esto no pasa con los éteres normales que tienen oxígeno, pero con el azufre sí, porque él puede expandir el octeto, ¿verdad? Y porque es un átomo mucho más grande. Bueno, resulta ser que con esta mezcla es con la que se puede generar, como ustedes pueden ver, un peroxiácido que puede reaccionar con un alqueno, ¿verdad? Para formar un epóxido, pero lo importante en este caso, ¿verdad? Es que los alquenos con ozono forman ozonios. Y como esta especie, el dimetilsulfuro, es tan susceptible de oxidarse, es que se usa más bien como agente reductor de esta especie. ¿Se acuerdan? En esta reacción química. Entonces, tenemos el dimetilsulfuro, ¿verdad? Que es la especie que me va a formar los dos aldehídos en la reacción de ozonólisis. Claro. ¿Y por qué con dimetilsulfuro? ¿Por qué con una cosa azufrada? Porque se oxida muy fácil, ¿verdad? O sea, actúa como un agente reductor de esta especie. Bien, otra característica que tienen los sulfuros es que el azufre es más nucleofílico y por lo tanto puede formar sales de sulfonio si reacciona con grupos alquilo, muchachos, que tienen buenos grupos salientes. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el dimetilsulfuro con yoduro de metilo. Ok. Aquí tenemos el yoduro de trimetilsulfonio. ¿Ves? Esto no lo hace un éter oxigenado común. Son las diferencias que tiene. Ahora, resulta que estas sales de sulfonio, ¿verdad? Se utilizan también como intermediarios en síntesis, porque este pedazo es un buen grupo saliente. Entonces, alguno de los grupos alquilos que están unidos al azufre se pueden ser atacados por un nucleófilo, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo específico. La piridina, por ejemplo, que es un nucleófilo, puede atacar a este carbono, ¿verdad? En esta especie y formar, ¿verdad? El yoduro de N-metilpiridinio, que es una sustancia química que se utiliza para varias cosas. Bueno, en la naturaleza, para ir terminando con este, muchachos, es muy importante saber, ¿verdad? Que este tipo de especies azufradas, ¿verdad? Son capaces de funcionalizar moléculas orgánicas que pueden ser, ¿verdad? Posteriormente atacadas. Son agentes que, ¿verdad? Pueden utilizarse para alquilar otros reactivos en el organismo. Son muy importantes entonces en el organismo estas especies, por eso se utilizan entonces en reacciones químicas en las que después, ¿verdad? Funcionan como agentes alquilantes naturales. Ok, vamos a hablar para terminar de los ésteres de silicio. Bueno, los ésteres de silicio, muchachos, se utilizan como grupos protectores. Recuerden que si yo tengo varios grupos funcionales en una molécula y yo quería, ¿verdad?, generar en esa molécula una transformación, pero dos o tres de los grupos funcionales son sensibles al tratamiento que yo quiero hacer, yo debo de proteger esos grupos funcionales antes de hacer la transformación que yo quiero. Vean, por ejemplo, yo quiero adicionar, ¿verdad?, mediante un reactivo de Grignard un fenilo en esta posición. Así como tengo esta molécula, no puedo, ¿no? Porque la primera reacción va a ser ácido-base y entonces nunca voy a obtener el producto que yo quiero. Ahora, ustedes me dirían, pero ¿por qué no haces un éter aquí? Un éter normal, como si fuera una Williamson o algo así, no serviría. Porque es cierto, el éter me va a proteger esta posición. Puña, pero después romper el éter, si los éteres normales son muy poco reactivos. Con suerte me ocurre una eliminación en esta parte. Entonces tengo que buscar otro tipo de protector, ¿verdad? Que yo pueda quitar fácilmente.
Resulta ser, muchachos, que cuyas siglas son el TIP-CL, ¿verdad? Que es el cloro triisopropilsilano, ¿verdad? Puede hacerse reaccionar con un alcohol para generar lo que se llama un TIP-éter, digámoslo de esta forma. Este es un grupo formidable porque resiste un montón de condiciones de bases fuertes, oxidación, ¿verdad? En esta posición y después se elimina muy fácilmente, como ustedes pueden ver, utilizando fluoruro de tetrabutilamonio. Resulta que el flúor es súper afín por el silicio, entonces rápidamente se rompe este enlace y se regenera el alcohol. Ahora, vuelvo a decirlo, es que esto funciona como un grupo protector maravilloso. ¿Por qué? Porque resiste bien procesos de reducción, procesos con organometálicos en otras partes de la molécula. Aquí tenemos entonces la secuencia que no podíamos realizar de la manera anterior. Aquí sí se ve bien, fíjense. Tenemos entonces nuestra especie, la hacemos reaccionar con el cloruro de trisopropilsilano y formamos el éter de TIPS, ¿verdad? Aquí está, el TIPS éter. A esto sí le puedo echar el bromuro de fenilmagnesio para que se adicione sobre el carbonilo de la acetona, ¿verdad? Fíjense que en una hidrólisis posterior con fluoruro de tetrabutilamonio se cae este protector y se protona, ¿verdad? El oxígeno que estaba como en el coxio. Bueno, y así ustedes pueden ver con esta sencilla reacción cómo es que los éteres de silicio se pueden utilizar como protectores, sobre todo de alcoholes.